Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este segundo panel con los gobiernos. El día de hoy contamos con la participación de los representantes de los gobiernos de Francia, de los Países Bajos y de Hungría. En esta oportunidad, todos los países están en Europa y están muy cerquita a comparación de lo que nos pasó en la sesión anterior, en donde todos estaban en un lugar distinto del mundo. Entonces va a ser una oportunidad muy interesante para ver a Europa desde una perspectiva global con nuestros tres panelistas de la noche de hoy. Desafortunadamente tengo que contarles que nuestros colegas de Argentina tuvieron que cancelar hoy en horas de la tarde por razones de fuerza mayor, entonces no vamos a poder contar hoy con su participación, pero estoy segura que esta sesión será igualmente enriquecedora. Entonces voy a empezar presentando a los invitados de esta noche. Primero Natalia Román, quien trabaja en la Embajada de los Países Bajos. También Hola, tenemos a András Beck de la Embajada de Hungría y a Pierre-Marie Biotto, que es el director de Campus France en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, empecemos la sesión con una pregunta muy general y es que nos cuenten, que nos hablen sobre el país que ustedes representan, por qué es reconocido, cuáles son sus principales características, cuáles son las características de las personas que viven allí y cuál es el idioma o los idiomas que hablan y en los cuales los estudiantes también podrán estudiar. Entonces empecemos con Natalia de los Países Bajos. hola, muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias, es un gusto estar aquí y muchas gracias pues a todo el equipo de Colfuturo por esta oportunidad. Qué chévere poderles contar un poquito acerca de los Países Bajos. Yo creo que todos tenemos a veces en los imaginarios pues las cosas típicas, que es el país de las bicicletas, los tulipanes en primavera, los quesos holandeses que son deliciosos, pero a veces de pronto no son para nosotros tan conocidas algunas cosas en las que los Países Bajos también se destacan a nivel mundial. Por ejemplo, en temas de manejo de agua, los holandeses le han ganado un terreno increíble al mar y pues esto también los ha hecho ganar una experticia, pero también un trabajo colaborativo en temas de gobernanza del agua, en temas de sostenibilidad, de manejo de residuos. Entonces ahí hay muchos temas, digamos, por los que se caracterizan los holandeses y que también vamos a poder encontrar en el mundo académico, pero más adelante vamos a hablar de eso. Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en Holanda por estudio o vacaciones o han conocido holandeses, creo que se van a dar cuenta que los holandeses son personas muy directas, entonces pues con ellos se puede hablar de cualquier cosa de manera franca sin ir por las orillas, pero son personas también muy alegres y que se interesan mucho por otras culturas, también porque pues el país es muy abierto a la diversidad de nacionalidades, de cultos, de identidades y esto también lo hace muy interesante. La lengua que se habla es el holandés, pero la ventaja es que el idioma académico en todas las universidades es el inglés y también todos los holandeses en muchos ámbitos, inclusive en el supermercado, etcétera, pues van a hablar inglés y esto también es una ventaja. Yo creo que dejaría ahí para darle paso a los colegas. Gracias, Natalia. Vamos con András que nos cuente de Hungría, que es un destino que normalmente no es tan conocido, así que es súper interesante. Bueno, en primer lugar, saludar a todos y agradecer esta oportunidad que nos está brindando Colfuturo para promocionar las universidades húngaras y lo que ofrece nuestro sector universitario. Lo que me gustaría comentarles es que muchísimas veces entre Alemania y Rusia, la mayoría de los colombianos ven ahí un pequeño mar de una veintena de países que son muy pequeños, muy diferentes entre sí, algunos lo llevan también como hermanos, algunos no se soportan y históricamente el estudiante colombiano pues no atrevía a lanzarse y a saltar en este mar. Ya la situación es muy diferente, nosotros cada vez recibimos a más estudiantes colombianos y de hecho ya no tenemos prácticamente ninguna universidad que no tenga a colombianos en su campus, que es algo muy enriquecedor para nosotros. Para contarles sobre Hungría en ese mar, es realmente una isla porque nosotros no, ni étnicamente, ni lingüísticamente, ni culturalmente compartimos nada con los países vecinos, ni con la mayoría de estos países de la zona, con lo cual una de las palabras que caracteriza a Hungría es la singularidad. Nuestro idioma, que es uno de los orgullos de la nación, es un idioma muy difícil y es un idioma isla.
y es el idioma oficial de Hungría. Sin embargo, y yo creo que para no desanimar a los colombianos, en las universidades obviamente el segundo idioma más importante es el inglés. Prácticamente de nuestro portfolio todas las carreras que ofrecen las universidades húngaras están disponibles en inglés y también todos los servicios que prestan las universidades, desde la biblioteca hasta servicios psicológicos, desde atención al estudiante, y todo ese tipo de ayuda que un estudiante suele necesitar, pues están obviamente también disponibles en lengua inglesa. Por la calle la situación no es igual a las universidades porque normalmente las generaciones mayores, si hablan un idioma extranjero, por nuestra historia es el alemán, y son los jóvenes que hablan inglés. Normalmente yo también, además de ser el director de Educación y Cultura en esta embajada, también soy el cónsul, así que a diario veo a matrimonios mixtos entre colombianos y húngaros. Y muchos de estos son resultados de nuestras becas, así que funciona muy bien. Pero también lo que les quiero compartir, que a nivel cultural nos comentan siempre que hay, como se entiende muy bien, y hay mucha cercanía cultural a pesar de los casi 10.000 kilómetros que nos separan. La capital de Hungría es Budapest, es una de las capitales fiesteras más grandes del mundo, es muy conocida por las fiestas. Y también pues el paisaje de Hungría, a pesar del tamaño del país, que es más o menos como el departamento de Meta y el departamento de Caldas juntados, pues es de gran diversidad. Y yo creo que lo dejo acá. Bueno, gracias. Vamos a Francia. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, un gusto estar de nuevo con Colfuturo. Gracias, Joana, por la invitación. Gracias a todo el equipo Colfuturo. Bueno, Francia, bueno, creo que todos conocen, saben, entonces que queda al oeste de Alemania, no al este como Hungría. Y en Francia, pues tenemos esta fama de ser uno de los países de pronto con también mucha diversidad. Francia es el país que al año atrae a más turistas a nivel mundial, con más de 80 millones de turistas usualmente. Entonces, un país que tiene entonces cierto poder de atracción para la parte obviamente, turística, pero más allá de la parte turística, entonces hay también toda una parte, una dimensión académica que es muy importante. Francia tiene una larga trayectoria en cuanto a la, digamos, cultura científica. Por ejemplo, las primeras universidades creadas en el siglo XIII, por ejemplo. Entonces, una larga, digamos, tradición, experiencia en el sector. En Francia se habla francés. Hay otros idiomas, lo que se llaman los idiomas regionales, como el vasco, el bretón, el alsaciano, el córsico. Hay diferentes idiomas que se hablan entonces en lugares, digamos, bastante delimitados. Obviamente, entre más cerca de España uno se encuentra, más fácilmente escuchará hablar español. Pasa lo mismo con la parte este de Francia, donde se va a escuchar, por ejemplo, el alsaciano, que es un idioma entonces de Alsace, que está más cercano al alemán que al francés, ¿sí? Entonces hay diferentes idiomas, pero obviamente el idioma oficial es el francés. Luego toca precisar que existen programas en inglés, no tanto como en Holanda, pero existen actualmente más de 1.600 programas que se dictan en inglés, pero finalmente representan apenas el 3% de todos los programas que se proponen en Francia. O sea que, obviamente, hablar francés será un plus porque el abanico de las opciones estará mucho más amplio, pero existen programas en inglés, sobre todo en el sector de la ingeniería, del área de la ingeniería, del negocio, y también ahora en las universidades públicas. Los franceses son personas, pues, bueno, no es tan fácil de, digamos, de calificar, porque incluso las personas que no son parisinas van a tener una visión de los parisinos muy diferente. Entonces, los parisinos no tienen la fama de ser las personas más amables del mundo, pero bueno, en fin, toca descubrir, probar y conocer a la gente, como el 50% de la gente que en París no es de París,
¿sí? Entonces la gente que llega ahí por asuntos profesionales, cosas así, entonces hay de todo. Pero cuando uno sale de París y descubre ciudades más chiquitas, entonces de pronto se conecta más fácilmente con la población, la integración se hace más fácil, pero también no quiero tampoco caricaturar, ¿ah? Pero vale la pena conocer también a los parisinos y descubrir esta parte un poco gruñona de los franceses. Y esto además que menciona Pierre-Marie es parte fundamental de este proceso al estudiar fuera de Colombia y es viajar con la mente abierta, aprender que vamos a descubrir cosas nuevas, personalidades nuevas, comida nueva, experiencias nuevas, culturas nuevas. Entonces, la invitación claramente abierta a ir a conocer a los parisinos y ver qué tanto, qué tan real es lo que nos está contando Pierre-Marie. Entonces, quiero hacerles la siguiente pregunta ya enfocado en el tema académico y es que sin duda alguna cada uno de sus países tiene grandes ventajas, características y logros, pero cuéntenos desde su perspectiva por qué un estudiante colombiano debería pensar en cada uno de sus países para ir a hacer su maestría o su doctorado. Empecemos esta vez con Andrés. Gracias. Las razones que nos... Hungría está en el corazón de Europa, linda con 7 países diferentes y en nuestro alrededor hay pues 9 países más con fácil acceso por tierra. También Budapest es un hub de aeroestratégico para descubrir no solamente a Hungría, sino a la mayor parte de Europa Central y del Este. Nuestro sistema educativo está completamente integrado en el Plan Bolonia, igual que los países que están aquí representados hoy, con lo cual en Hungría en las universidades se gana un título universitario húngaro que al mismo tiempo pues forma parte del Plan Bolonia y por eso pues sin homologaciones muy difíciles es válido en este espacio europeo. Sin embargo, nosotros tenemos nuestras propias costumbres y nuestras propias tradiciones. La primera universidad húngara se fundó en el siglo XIV y tenemos una larga tradición, pero también destacamos en el territorio de las innovaciones. ¿Qué más? Claro, las fiestas ya he mencionado, que es algo que repito tantas veces porque muchos colombianos es lo que nos dicen que les encantó. Y también destacaría la seguridad. Hungría tradicionalmente es uno de los 20 países más seguros del mundo, con lo cual, pues allí sin ningún tipo de problema, pues se puede volver a casa solos y solas. Es eso. Gracias. Pierre-Marie, cuéntanos por favor de Francia. Bueno, hay diferentes puntos que quisiera, digamos, recalcar. Bueno, el primero es, bueno, la calidad de los programas de la enseñanza con títulos que están internacionalmente reconocidos y unos precios bastante interesantes. Entonces, es una relación realmente calidad-precio que es sumamente interesante para el público colombiano. Cuando hablo de precio, rápidamente, creo que lo hablaremos más tarde también, pero un máster entonces puede salir en 243 euros el año, o sea, más o menos 1.200.000 el año, ¿eh? Entonces, y doctorado, 380 euros a 1.700.000 con el tipo de cambio que es bastante desfavorable actualmente. Entonces, una relación calidad-precio sumamente interesante, primero. Luego, algo que para el público colombiano es fundamental, creo yo, es el tema del acuerdo de los, o sea, el acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas firmado entre ASCUN en Colombia, Asociación Colombiana de Universidades, y la CDFI y la CPU en Francia. O sea que entonces hay una facilidad para poder entonces aplicar y cumplir con los requisitos académicos. Concretamente, no hay que hacer un proceso de convalidación. Un estudiante con bachillerato colombiano puede aplicar a primer año de pregrado. Un estudiante con un pregrado colombiano puede aplicar a primer año de máster. Un estudiante con una maestría puede aplicar a doctorado. Entonces, cierta facilidad, y como lo explicaba Andrés, entonces hay en Francia también el sistema LMD, que permite también cierta facilidad a nivel de la movilidad adentro de la Unión Europea.
Digamos que un estudiante podría, por ejemplo, iniciar, entonces, hacer el primer año de máster en Holanda y hacer el segundo año de máster en Hungría. No voy a hablar de francés, sería, bueno. O hacer entonces el primer año de máster en Portugal y seguir con el segundo año de máster en Alemania. Pero Francia está entonces en estas opciones para facilitar la movilidad de los estudiantes. Luego, último punto es el tema del estatus del estudiante en Francia. Es un estatus administrativo atípico que confiere derechos y que permite aplicar a subsidios. Y todo esto hace que finalmente estudiar en Francia no es tan costoso como a veces la gente lo podría pensar, porque el Estado entonces va a ayudar a los estudiantes con una ayuda estatal para el alojamiento, para los restaurantes universitarios que vienen subvencionados por el Estado, también para los transportes públicos. Entonces hay también el acceso a la cultura que viene subvencionada por el Estado también. Entonces hay, digamos, realmente un entorno bastante favorable al nivel económico también para que los estudiantes puedan proyectarse en Francia. Bueno, cuéntanos cómo es en los Países Bajos, por favor, Natalia. Bueno, yo creo que destacaría aquí, bueno, como lo han dicho András y Pierre-Marie, una de las grandes ventajas pues, de estar en la Unión Europea es justamente pues, esta facilidad de movilidad. No solamente pues digamos a nivel académico, pero pues también estar en Europa te permite estar a pocas horas en tren de los demás países y yo creo que eso pues también es una ventaja enorme al momento de considerar. En cuanto a los Países Bajos, pues lo primero es la alta calidad también de las universidades y de los programas. Todas las universidades de investigación de los Países Bajos están dentro de los mejores rankings, dentro del top 200, inclusive dentro del top 100. Y otra gran ventaja es la gran internacionalización, es decir, 1 de cada 10 estudiantes es un estudiante internacional y pues digamos que esto no solamente para la vida académica, pero también digamos en general para la experiencia de vivir en el exterior, pues es supremamente enriquecedora. También mencionaría la relación calidad versus precio de los programas, aunque no son tan económicos como en Francia, digamos, si se comparan también con programas, por ejemplo, de maestría, inclusive aquí en Colombia, pues en universidades top, pues digamos que son costos muy competitivos. Entonces yo creo que por ahora dejaría ahí. Ya entrando más en materia y una vez conociendo las razones por las cuales sus países por qué son importantes para hacer una maestría y un doctorado, quisiera que nos hablaran un poco de los tiempos, con cuánta anticipación un estudiante debería empezar a hacer su proyecto, a investigar las universidades y a postularse y cómo funcionan las fechas de postulación y de aceptación en las universidades. Entonces, Natalia, empecemos contigo. Sí, yo creo que lo primero y muy importante y que ojalá les quede a ustedes de mensaje en esta charla es la preparación. El éxito, digamos, para aplicar en una universidad en el exterior, no importa cuál sea el país que ustedes elijan, es la debida preparación. Y esto tiene que ver entonces con ver esto como un proyecto de vida en el que se necesitan unos tiempos muy rigurosos y para el caso particular de los Países Bajos esta preparación debe ser de por lo menos 1 año de antelación, pero ojalá que sea más, 1 año y medio, 2 años, porque pues se debe reunir toda una serie de documentos, de requisitos. Para el caso de los Países Bajos particularmente, pues el dominio del idioma inglés en el que se van a tener que presentar exámenes y demás, y pues todo esto necesita tiempo, pero pues además digamos una preparación también en términos de presupuesto, pues para saber que todos los costos en los que se tienen que incurrir. En cuanto a los años académicos en los Países Bajos, hay 2 fechas de inicio. La gran mayoría de los programas comienzan después del verano, es decir, en septiembre u octubre de cada año, pero hay algunos programas que tienen fecha de inicio también en enero o febrero. Para el caso de la gran mayoría de los programas, es decir, los de septiembre-octubre, las universidades comienzan a abrir aplicaciones 1 año antes, es decir, más o menos ahorita en noviembre, desde octubre yo creo que ya iniciaron las fechas de aplicación para comenzar en septiembre, octubre 20. Entonces hay no se deben hacer la noche antes de que se cierre la fecha límite. Es algo que una vez más requiere mucho tiempo de preparación, entonces para que lo miren con mucho tiempo de anticipación. Ustedes van a ver, cuando entren a las universidades directamente, van a ver que hay fechas límite de cierre que pueden estar en junio
de cada año para los programas que inician en septiembre-octubre, pero muy importante, si se está en proceso de buscar una beca u otro tipo de financiamiento, es muy importante tener en cuenta las fechas límite que normalmente son en enero o febrero de cada año. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Pierre-Marie, háblanos de Francia en este sentido. Bueno, bueno, primero toca precisar que los procesos de postulación van a cambiar según el nivel de estudios. Por ejemplo, aplicar a doctorado es un trámite totalmente diferente a aplicar a pregrado o máster, en lo que nos interesa. Entonces, con el doctorado, digamos que, entre comillas, el reto del estudiante es conseguir a un director de tesis, ¿sí? Eso es la parte, digamos, que requiere de pronto más tiempo. Entonces, toca, creo yo, aprovechar de pronto los contactos de sus docentes en la universidad, o si han hecho una doble titulación, intercambio académico, entonces activar de cierta manera las redes que puede tener con Francia para facilitar entonces esto. Luego existe una plataforma que es el catálogo de las escuelas doctorales, disponible desde nuestra página web, donde los estudiantes interesados para doctorados pueden encontrar entonces ofertas de doctorado. Porque si hay estudiantes que buscan un doctorado, hay también docentes que buscan a estudiantes. Entonces la idea es facilitar como el encuentro entre los estudiantes y los docentes. Entonces una plataforma donde las universidades pueden publicar entonces ofertas para doctorado, y en este caso es lo ideal porque en esta plataforma muchas veces son ofertas que contemplan la dimensión económica del plan de estudio, o sea que el tema de la financiación más o menos está resuelto. Entonces, algo muy importante. Luego, para máster, entonces vamos a distinguir también, a diferenciar dos casos. En Francia, usualmente las universidades públicas entonces piden que los estudiantes hagan un proceso de postulación en línea. Para ingresar a la universidad en septiembre del año 2022, este proceso está abierto desde el 1 de octubre y va a cerrar el 15 de diciembre. Entonces, igual que para Holanda, es un proceso que hace con muchos meses de anticipación, ¿sí? Y algo muy importante en este caso es el tema del idioma. La persona debe entonces cumplir con el requisito de idioma para el día de su entrevista pedagógica con Campus France. Entonces, esto es cuando la persona tenía que hacer el proceso de postulación mediante la plataforma Études en France, que es una herramienta para también postularse. El otro caso es cuando la universidad o la escuela de su interés, negocios, ingeniería, de artes, bueno, lo que sea, permite que el estudiante haga el proceso de postulación directamente con la escuela o la universidad. En este caso, el estudiante sigue el proceso. Obviamente, toca estar muy bien informado sobre el calendario, porque pueden cambiar de una escuela a otra, pero, por ejemplo, el año pasado hay escuelas de ingeniería que aceptaron a estudiantes hasta abril, por ejemplo, ¿sí? Entonces, toca estar muy bien informado sobre, entonces, el proceso de postulación, que puede cambiar según, entonces, el nivel, según las áreas del conocimiento, ¿sí? Y entonces conocer muy bien los requisitos. Cada año hay estudiantes que de cierta manera estaban interesados en estudiar en Francia, pero lastimosamente no cumplían con el requisito de idioma, que es muchas veces el reto más grande de los estudiantes. Luego está el tema de los programas en inglés, y ahí es otra cosa, porque muchas veces tiene un nivel de inglés más elevado que el de francés. Pero entonces es muy importante estar muy bien informado porque los procesos pueden cambiar. ¿Y en Hungría? Pues la verdad que la mayoría de la información que los dos compañeros han facilitado a los espectadores es válida para Hungría también, dado que los tres países somos Estados miembros de la Unión Europea y hay como muchas cosas que también por el Plan Bolonia compartimos. En Hungría también el año escolar empieza la primera semana de septiembre, con lo cual normalmente se abren las convocatorias para las universidades en octubre y uno puede postularse hasta mediados de febrero. Después le tocan los exámenes de ingreso y a finales de julio llega la decisión si uno está admitido o no está admitido. Y entonces la primera semana de septiembre ya tiene que estar en Hungría para empezar con el curso. Igualmente, como el compañero de Francia comenta,
hay diferencias respecto a los niveles. En Hungría también para acceder a un doctorado se necesita primero presentar un proyecto preliminar a un profesor y este profesor tiene que aceptar la tutoría de la tesis doctoral del alumno. Cuando uno se postula para una carrera en cualquier idioma que no sea el húngaro, como el inglés, también tenemos carreras en alemán y algunas pocas en francés, pues tiene que presentar un documento del manejo de idioma también antes de empezar con los exámenes de ingreso. Así que es otra cosa para tener en cuenta. Una de las mayores preocupaciones que tienen los estudiantes es la parte financiera y no en todos, digamos que hay tantas ventajas como lo hay en Francia en cuanto al tema de costos. Entonces, la primera pregunta que les quisiera hacer es ¿cuánto dinero debería pensar un estudiante debe tener para poder estudiar en sus países, incluyendo matrículas y manutención? Un promedio anual de lo que deberían considerar puede costarles el programa. Empecemos con Hungría. Aquí estoy, disculpen. Hungría es, digamos, uno de los países baratos de la Unión Europea. Ofrecemos la misma calidad educativa que el resto de los Estados miembros, pero nuestros precios son pues muy competitivos y muy buenos en las universidades. Lo que se suele dar como un promedio para un estudiante para los gastos mensuales es de 350 a 400 dólares al mes, que incluye el arriendo de un apartamento y otros gastos que tiene que enfrentar. Además de esto, pues tendría que pagar las tasas de la universidad. Nosotros cada año ofrecemos 43 becas completas a ciudadanos colombianos, con lo cual siempre tenemos este cupo completo para los estudios y entonces ellos no tienen gastos adicionales y la beca también les cubre bastante de esos 350, 400 dólares. Pero es muy difícil decir cuánto cuestan los estudios porque varía muchísimo dependiendo de la carrera y el nivel que elija uno. Por ejemplo, un semestre en relaciones internacionales puede costar unos 700 dólares, mientras en medicina o odontología eso puede subir a 8.000 dólares por semestre, con lo cual hay gran diferencia entre la carrera que quiera estudiar uno, con lo cual yo diría 350, 400 dólares al mes para vivir y en fin, además, los gastos de la universidad que dependen de la carrera. En los Países Bajos, Natalia, ¿cómo es? Bueno, para los temas de matrícula, una maestría puede estar oscilando más o menos entre los 12.000 a los 18.000 euros por año. Eso pues es importante tenerlo en cuenta. Hay universidades que ofrecen becas propias por excelencia, por otros temas, entonces pues esto también es importante que los estudiantes lo revisen de antemano. Y para el tema de manutención se calcula más o menos entre 1.000 a 1.200 euros por mes que se deben tener y pues digamos que es requisito del gobierno holandés a la hora de la persona aplicar a la universidad, pues mostrar estos fondos por lo menos para los primeros 9 meses de vida. Es importante entonces tener el panorama de los diferentes tipos de financiamiento, pero pues esto también se encuentra todo a través de las páginas de las universidades. Bueno, ¿y en Francia cómo funciona? Bueno, he mencionado esto más adelante, el tema de las matrículas, pero voy a estar un poquito más preciso ahora. Digamos que el Estado francés asume entre el 70 y el 95% de los gastos de matrícula para los estudiantes. Esto hace que oficialmente hoy un año de máster cuesta 3.770 euros, entonces con el tipo de cambio debe ser alrededor de 17 millones de pesos, o sea, entonces 8 millones y medio el semestre.
Entonces se van a preguntar, pero ¿por qué ahorita mencionó 243 euros el valor de la matrícula? Es porque hay muchas universidades públicas que han, digamos, decidido mantener estas tarifas, ¿sí? Entonces, muchas veces el público nos pregunta, ay, ¿cuáles son estas universidades que proponen máster en 243 euros? Bueno, lo importante es el programa, qué es lo que quieren estudiar, ¿sí? Porque después, como para los otros países, entonces existen programas de becas, por ejemplo, para entonces ayudar a los estudiantes. Entonces, el valor de la matrícula para máster, entonces puede ser de 243 euros hasta 3.770 euros, pasando por una gama muy diversa, porque luego, si hablamos de escuelas de ingeniería, entonces hay unas que tienen programas en 1.000 euros o 1.500, entonces esto va a cambiar bastante. Pero, digamos, usualmente en las universidades públicas, que es lo más común en Francia, el 85% de los estudiantes estudian en el sector público en Francia, entonces tendrán que pagar entre 243 y 3.770 euros por año de estudios. Si hablamos de doctorado, el doctorado está en 380 euros, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto al valor de las matrículas. Luego hay escuelas de negocios que son privadas, que son más costosas. Los precios pueden, digamos, oscilar entre, digamos, 9 y 12.000 euros el año, por ejemplo, ¿eh? Entonces hay realmente de todo, por eso es importante hacer las investigaciones necesarias con anticipación para así prepararse de la mejor manera posible en cuanto, también al nivel del presupuesto para las matrículas. Ahora, en el momento de hacer la solicitud de visa, los estudiantes tienen que demostrar que tendrán acceso en promedio a 615 euros mensuales. Puede ser que entonces en la ciudad, por ejemplo, de Brest, Limoges, Poitiers, el costo de la vida sea más económico, ¿sí? Cada año hay un ranking de las ciudades más económicas para estudiar y si he nombrado estas tres ciudades no es tampoco una casualidad. Pero el servicio de visa va a pedir 615 euros. Y hacía el comentario sobre estas ciudades, pero es válido también para París. 615 euros en París, eso no alcanza solamente para pagar el alquiler, no más. Y va a ser un alquiler de un apartamento de 15 metros cuadrados. Entonces toca tener también conciencia de que el presupuesto que deben pensar va a variar bastante, pues según el tipo de universidades o escuelas y también según entonces la ciudad. En París, digo esto porque hay mucha gente que está soñando con estudiar, vivir en París, mínimo 900 euros mensuales. Y creo que se va acercando más bien a los 1.100 euros últimamente. ¿Okay? Pero entonces el servicio de visas va a pedir 615 euros que uno vaya a estudiar a París o a Brest. Será lo mismo, 615 euros. Bueno, y yo sé que todos sus países tienen apoyos y becas, opciones de financiación. Entonces, ahora nuestro objetivo es decirles a los estudiantes que la plata no es una limitante, que obviamente hay que tener un presupuesto, pero hay que conocer las fuentes de financiación y las posibilidades de becas. Colfuturo es una fuente tradicional, de hecho, tanto Países Bajos como Francia siempre están en el top 10 de nuestros beneficiarios como destino académico y Hungría cada año va subiendo poco a poco el número de personas que usan nuestro sistema financiero. Pero aparte de Colfuturo, me gustaría que les contaran en sus países qué becas hay, qué apoyos de gobiernos o en dónde los estudiantes pueden buscar fuentes de financiación. Entonces empecemos contigo, Pierre-Marie. Bueno, entonces, bueno, primero lo que yo he dicho es que el gobierno entonces asume o sea, el Estado asume entre el 70 y el 95% de los gastos de matrículas, o sea que, de cierta manera, todos los estudiantes pueden considerarse becarios del gobierno francés primero, pero existen entonces programas de becas. Entonces, en nuestra página web existe una herramienta que se llama Campus Bourse, que es el catálogo de las becas, ¿sí? A las cuales pueden aplicar los estudiantes. En esta misma página, entonces, les vamos a presentar los diferentes tipos de becas que hay. Hay becas, entonces, del gobierno. Por ejemplo, la beca EFEL, que es el programa bandera de las becas, entonces 1.100 euros mensuales para los estudiantes de máster y 1.400 para los estudiantes de doctorado, ¿sí? Entonces, una beca realmente muy interesante. Programa EFEL. Luego hay otros programas del gobierno francés, hay becas también de la embajada,
hay dos programas últimamente que se lanzaron, el programa Mujeres Científicas y el otro programa Academia de Talento, por ejemplo. Entonces, becas al nivel del gobierno, becas al nivel de la embajada, también becas al nivel de las mismas universidades que tienen sus propios programas de becas. Existen también becas tipo Erasmus, existen también becas al nivel de los departamentos, de las regiones en Francia, o sea que toca entender que hay un abanico bastante amplio de las becas, ¿sí? Entonces los invitamos a consultar la página web Campus France y buscar entonces estudiar en Francia, financiación, matrículas y becas. En Hungría ya nos habías hablado de algunas becas y nos has compartido algunos enlaces, András, pero cuéntanos como en general, ¿en qué momento pueden postularse los estudiantes a estos apoyos de estas becas? Estas becas prácticamente tienen fechas muy parecidas a las admisiones normales a las universidades. Ahora ya las plataformas para estas becas están abiertas y cierran el 15 de enero, un mes antes que las admisiones normales. Nosotros esta beca la llamamos Stipendium Hungaricum y lo ofrecemos a los colombianos cada año. Solemos tener muchísimos postulantes, muchos aplicantes para las becas. Colombia en un nivel bilateral tiene un cupo de 40 en el programa, así que son 40 estudiantes al año que admite el programa. Y por ser miembro de la Alianza del Pacífico, tiene 2 plazas más para participar con Stipendium Hungaricum, pero en los últimos años los colombianos han tenido tanto éxito en postularse por las 2 plazas de Alianza del Pacífico que llegaron hasta obtener 3 plazas en el programa, por eso dije 43 plazas en total. Estas becas cubren todos los gastos de matrícula, todas las mensualidades de las universidades, cumplen el alojamiento en residencia de estudiantes. Si un estudiante decide mejor arrendar un apartamento, entonces los gastos de la residencia recibe a su cuenta y recibe seguridad social completa, 50% del bono de transporte y al mes para apoyar recibe $180 para sus gastos normales. Eso también es una transferencia a su cuenta y pues los gasta en lo que quiera. Eso es lo que tenemos en general. Para los colombianos tenemos un programa de becas especial que se llama Becas Diáspora. Es para aquellos colombianos que tengan antecesores húngaros. Y entonces realmente lo que ofrece esta beca es muy parecido a lo que ofrece Stipendium Hungaricum. Estas son las 2 opciones. Obviamente después cada universidad también maneja un tipo de ayuda social a sus estudiantes y también hay becas que a veces los ayuntamientos o a nivel europeo se puede conseguir para cubrir aún más de sus gastos. Natalia. En el caso de las universidades holandesas, la ventaja es que las universidades tienen centralizada la información acerca de las becas a las cuales se puede aplicar para ese programa en particular. Entonces, cuando se ingresa a la página del programa de interés del estudiante, pues ya se puede ver muy fácil cuáles son los distintos tipos de financiamiento. Les contaba que hay algunas becas propias de las universidades, bien sea por excelencia académica o por origen del estudiante, etcétera. Entonces es muy importante que revisen esto. Pero adicionalmente hay becas que son becas parcialmente otorgadas por el gobierno holandés y otras que son becas completas. La beca parcial se llama la beca Holland Scholarship y es una beca que se puede además combinar con el crédito beca de Colfuturo, porque es una beca que va a cubrir 5.000 euros de los costos de matrícula. Entonces pues se puede combinar muy fácilmente con otro tipo de financiamientos. Otras becas del gobierno holandés, que son las becas Orange Knowledge Program, están abiertas para programas de maestría o para cursos cortos de 2-3 semanas, como cursos de refrescamiento para profesionales. Estas son becas completas que cubren todo lo que son las matrículas, una cantidad mensual que está alrededor de 970 euros para alojamiento y manutención.
temas de instalación, pues en los Países Bajos una cantidad pequeña por primera vez para compras de materiales de estudio, etc. Toda la información se puede encontrar en la página de studyinholland.nl, que ahorita ya les voy a escribir aquí en el chat. Bueno, y para ir cerrando, quiero hacerles una pregunta que siempre nos hacen y es si en sus países se puede trabajar con visa de estudiante. Teniendo en cuenta que no deben contar con esos recursos para financiar sus posgrados, nosotros decimos que esa plata de ese trabajo es más como pensar para los dulces, para el cine, para pequeños gastos, pero no para financiar la maestría o el doctorado. Sin embargo, cuéntenos las condiciones de trabajo de una visa de estudiante en París, en los Países Bajos y en Hungría. Entonces, empecemos con Hungría. Ahora, pues los estudiantes reciben una tarjeta de residencia por estudios. Este tipo de tarjeta lo que permite es trabajar 24 horas a la semana. Eso más o menos corresponde a 3 días a la semana en jornada completa. Y eso es durante los periodos lectivos. En los periodos no lectivos que tenemos en enero y en febrero y en todo el verano, que es junio, julio, agosto, los estudiantes con este tipo de tarjeta de residencia pueden trabajar una jornada completa, ¿no? Que corresponde a 8 horas diarias. Y pues estas son las oportunidades que tienen. También les comento que ahora se ha visto un aumento en empresas internacionales en Budapest que requieren a personas para tipo call center en español, con lo cual hay bastantes estudiantes colombianos que han obtenido puestos en estas empresas internacionales. ¿En Francia con visa de estudiante se puede trabajar? Sí, la visa de estudiante permite trabajar en promedio 20 horas a la semana. Pero igual que en Hungría, entonces el número de horas puede cambiar. Por ejemplo, si esto de vacaciones, entonces puede trabajar tiempo completo. Un estudiante no puede superar 964 horas de trabajo al año. ¿Sí? Entonces algo un poco preciso, pero en promedio 20 horas a la semana. ¿Okay? Al trabajar 20 horas a la semana, uno devenga un salario alrededor de 550, 600 euros con base al salario mínimo. Entonces se puede trabajar durante los estudios. Hay también una opción que voy a comentar, es cuando un estudiante entonces ha obtenido, finalizado sus estudios de nivel mínimo máster y que quiere entonces permanecer en Francia, porque, y es algo que mencionaré también ahorita, ha hecho, por ejemplo, una práctica y durante la práctica, entonces, no sé, tiene un buen desempeño, la empresa le permite, entonces, seguir trabajando. Entonces, hay estas opciones, ¿sí? A la posibilidad de seguir trabajando en Francia y cuando uno tiene un título de máster, entonces puede solicitar una APS, que es como un permiso temporal de estadía en Francia por un año para que el estudiante pueda, entonces, buscar trabajo. La idea es que el estudiante, más allá de sus estudios, pueda en Francia, entonces, adquirir una experiencia laboral para que cuando esté de regreso a Colombia tenga no solamente el título, sino también una experiencia laboral. Ahora, lo que acabo de mencionar es muy importante, es el tema de las prácticas, ¿sí? Hay prácticas, entonces, durante los estudios y estas mismas prácticas en Francia se deben pagar a los estudiantes cuando son prácticas cuya duración supera los 2 meses y también sobre, entonces, la base del salario mínimo, el estudiante devenga, entonces, no es un salario, no es, porque el estudiante no es asalariado, no es empleado, pero recibe una gratificación alrededor de 550 euros mensuales por entonces hacer la práctica. ¿Y en los Países Bajos? Para el caso de los Países Bajos está permitido para un estudiante trabajar un máximo de 16 horas a la semana o al igual que en Francia y en Hungría tiempo completo durante el verano. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. También hay disponibilidad de prácticas, no para todos los programas, pero pues sí hay la posibilidad, en particular cuando se trata de las universidades de ciencias aplicadas que tienen una
orientación hacia el trabajo y de aprender haciendo, pues casi que es prerequisito hacer una práctica durante los estudios. Bueno, también en los Países Bajos es posible quedarse un año después, una vez finalizados los estudios, también para buscar trabajo o iniciar su propio emprendimiento. Este es conocido como un Orientation Year. Tiene unos costos adicionales, obviamente, porque pues es una extensión del visado, pero pues es relativamente muy fácil y esto se puede hacer hasta 3 años después de haber finalizado los estudios, si tiene un periodo máximo y por una estadía de máximo 12 meses en los Países Bajos. Bueno, voy a hacer una pregunta que es como un bonus a lo que estaba en nuestro guión y es, en ninguno de sus países la principal lengua es el inglés o el español, que son usualmente los idiomas que manejamos. Entonces, lo que les quisiera preguntar y que les puedan recomendar a nuestros participantes de hoy es cómo ir aprendiendo francés, holandés, húngaro desde Colombia para llegar a la calle y no estar tan blanqueado en el idioma en donde todo el mundo va a estar hablando. Entonces, empecemos con el idioma que de alguna forma los idiomas que son más extraños, que son el de los Países Bajos y el de Hungría. Empecemos contigo, Natalia. Bueno, la ventaja, yo que llevo trabajando 15 años aquí en la embajada y muchos holandeses nos dicen, ¿tú para qué vas a aprender holandés? No, eso no se necesita, pero pues digamos que o para estar más inmersos en la cultura y a veces en los supermercados pues no te van a hablar holandés, pues obviamente es deseable, no va a ser un requisito indispensable, pero lo chévere es que ahorita pues con las herramientas y las ventajas y pues más ustedes los jóvenes las saben mejor que yo, pero hay plataformas, hay estas aplicaciones como Duolingo u otras, hay inclusive algunas universidades holandesas como la Universidad de Groningen que ofrecen cursos gratuitos online para un curso básico de holandés. Entonces, pues la invitación es a que ustedes sean súper curiosos, estén buscando, investigando, porque el tema de que, ay, es que no puedo o no tengo recursos ya en el mundo de hoy en día, no es una excusa para no aprender otros idiomas. András. Bueno, en Hungría tenemos, disculpen, en Colombia tenemos una asociación oficial de la diáspora húngara que está reconocida tanto por la Cámara de Comercio de acá como por el Parlamento húngaro, que se llama Círculo Húngaro de Colombia. Tienen su página Facebook y están en las redes sociales. Ellos ofrecen cursos gratuitos del idioma para sus miembros. Y cualquier persona puede afiliarse sin ser húngaro. Así que eso es una buena forma para empezar aprendiendo húngaro, porque allá algunas veces sí que viene bien saber algunas frases. Y como dice la compañera, pues Duolingo también tiene su curso de húngaro y hay muchos recursos en internet. El húngaro realmente, por ser tan singular, tan difícil y tan extraño, pues ha llamado la atención durante los últimos siglos de muchos estudiosos de los idiomas, y por eso hay algunos cursos que están, digamos, diseñados para estos aficionados de los idiomas, porque dicen que es como el cinturón negro del aprendizaje de los idiomas. Así que yo recomendaría más bien el curso del Círculo Húngaro o simplemente empezar por Duolingo para ver cómo es. Bueno, y por último, el idioma conocido como el idioma del amor. Háblanos de dónde aprender francés y tips para aprender francés. Bueno, creo que de los 3 idiomas efectivamente presentes esta noche es el menos exótico y el menos complicado de aprender, supuestamente, para un hispanohablante. No, creo que en Colombia hay muchas opciones. Primero, cuando uno es estudiante, tiene primero que averiguar con su propia universidad si no hay entonces un centro de idioma que imparte cursos de idioma. A veces, entonces, hay incluso clases libres, cursos libres, entonces puede ser una muy buena opción. Luego existe, obviamente, en Colombia la red de las alianzas francesas. Entonces, hay no sé si son 11 o 12 en Colombia, pero entonces habrá una oferta. Además, por la situación sanitaria, entonces todas las alianzas francesas ahora tienen una oferta a distancia para el público que esté en una ciudad que no cuente entonces con una alianza francesa. Y luego hay otros centros de idiomas privados que tienen entonces entre su portafolio de idiomas, entonces el idioma francés. Entonces, creo que fácilmente uno puede aprender el idioma francés desde Colombia, y de ser necesario, porque hay unos estudiantes que lo ven así, entonces primero
inician acá en Colombia, alcanzan el nivel A1, A2 del marco común europeo y después deciden aplicar para ir a Francia, para tomar cursos de francés, perfeccionar el idioma, también como tomar de cierta manera como un año de receso antes entonces de iniciar, por ejemplo, un máster. Entonces existe la posibilidad de ir a Francia para perfeccionar su nivel de idioma. Entonces, idioma del amor, pues no sé, yo no me doy cuenta de esto, lo siento. Bueno, entonces antes de irnos a las salas individuales, vamos a hacer nuestra sesión al igual que la del martes, y es que vamos a dividirnos en las 3 salas para que quienes quieran hablar directamente con Pierre-Marie, con Andrés o con Natalia puedan hacerlo. Pero antes de irnos, quisiera pedirles el favor a ustedes 3 de poner en el chat sus correos de contacto y las páginas oficiales de los lugares en los que ustedes trabajan y en los cuales los estudiantes pueden encontrar la información. Y mientras ustedes hacen eso, les voy contando a los participantes del día de hoy que el próximo martes tendremos nuevamente otra sesión con gobiernos. En esa oportunidad vamos a estar con países como Australia, Bélgica, y 2 más que no recuerdo en este momento, ya les doy el dato, pero la idea es que estén pendientes de nuestras redes sociales, nos sigan allí para poder seguir participando de esta información que es de gran utilidad. Los otros 2 países son Irlanda y Suecia, entonces Suiza, perdón, les recuerdo los 4 países, es Australia, Bélgica, Suiza e Irlanda. Vamos a ponerles también en el chat en este momento los links de las salas de los 3 países para que ustedes se puedan unir a los que más les interesen. Mi sugerencia es que los copien en una hoja de notas o en un Word para que si se quieren cambiar de sala lo puedan hacer. E igualmente están públicos en nuestro sitio web, en la página de Colfuturo. Allí también pueden encontrar los links para las 3 salas en donde vamos a estar. Entonces, gracias. No sé si antes de cerrar y de irnos en conjunto alguno de ustedes quiera o quieran todos agregar algo. Quizás solamente la invitación a que sientan curiosidad por estudiar en el exterior. Se van a encontrar con unas cosas maravillosas y como lo decía Pierre-Marie, que me parece algo muy importante es no piensen en qué universidad o dónde voy a encontrar una beca o determinada. Sueñen ustedes con el programa que quieren estudiar y empiecen a buscar y con certeza van a encontrar algo que se ajuste a ese sueño que ustedes tienen de estudiar en el exterior. Bueno, entonces, gracias a todos. Nos vemos en las salas. Vamos a cerrar aquí micrófonos y videos y nos vamos a desplazar a nuestras salas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, nos vemos.